Nuestra historia comienza con el protagonista, quien se encuentra reencarnado en un mundo de fantasía, un entorno tranquilo con velas parpadeantes en lugar de las luminarias modernas de la Tierra. En este reino, el lugar donde ha renacido parecía menos desarrollado, pero para un huérfano que había fallecido por exceso de trabajo, parecía un hogar bastante bueno. Otra razón para considerarlo así fue al darse cuenta de que la familia parecía ser adinerada. Quedó impresionado al notar la belleza de su madre biológica, que lo miraba con amor, pensando que tendría un futuro prometedor en cuanto al amor. 3 años después, atrapó su primer vistazo al mundo exterior subido en un banco de madera, y fue verdaderamente asombroso, incluso cuando era un niño pequeño. La inmensidad del mundo más allá de su ventana lo impactó profundamente, aunque sus exploraciones fueron breves. De repente, la sirvienta interrumpió llamándolo con preocupación. Ella rápidamente lo apartó de la ventana tomándolo en sus brazos, advirtiéndole sobre los peligros afuera. Fue entonces cuando descubrió la relación de su familia con el Gran Duque, una entidad prominente dentro del reino. Se disculpó con la sirvienta y se reveló como el hijo del Gran Duque Dragonia en el reino de Lionheart, esencialmente un duque por título. A los 8 años comenzó a entrenar en el manejo de la espada, aspirando a convertirse en un caballero en este reino fantástico. Practicaba esgrima y aura en su entrenamiento. Su mentor fue nada menos que Ser Gótic, un caballero enviado desde el palacio, conocido como el Caballero Sagrado. Al encontrarse con él, Ser Gótic meditó sobre la voluntad de la diosa en este encuentro y encontró inmensamente gratificante enseñar. León, el protagonista, no pudo evitar preguntarle sobre el título de Caballero Santo, cortés y ansioso. Le pidió a Ser Gótic que cuidara bien de él y León se preguntó acerca de este desconocido término de caballero sagrado. Su entrenamiento fue duro y le pidieron arrastrar una gran piedra atada con una cuerda. Completamente empapado en sudor, exclamó con frustración sobre la naturaleza desafiante de tratar con la imponente figura de Ser Gótic. Se sintió como una forma de maltrato hacia un niño. A la edad de 14 años, descubrió que el Caballero Sagrado era más parecido a una entidad monstruosa envuelta en apariencia humana. Alcanzar tal posición requería completar misiones a través de un entrenamiento riguroso, obtener el título de Caballero del Reino y participar en un ritual de beber agua bendita. Además, como hijo de Dragonia, tenía la responsabilidad adicional de dominar los conocimientos necesarios para convertirse en un gran duque. En medio de todos estos consejos, Ser Gótic subrayó la importancia de ser inquebrantable, centrarse en los oponentes y las lecciones necesarias, no solo para convertirse en un caballero santo, sino también para prepararse como sucesor del Gran Duque León, cuando de pronto con un solo golpe manda al piso al protagonista, mencionando que debe ver a su oponente hasta el final. Después de eso, León contempló la existencia de una deidad, expresando un deseo de salvación si un poder tan superior realmente existía. A pesar de no estar suscrito a ninguna creencia religiosa particular. A la edad de 16 años, vagó por el mundo buscando el reconocimiento de la diosa para convertirse en un caballero sagrado. Aceptó su búsqueda de cómo obtener el reconocimiento divino y, en un llanto doloroso, lamentó el abrumador enjambre de desafíos. La creencia era que acumular fama y desempeñarse bien eventualmente atraerían la atención de la diosa, una idea que le pareció absurda. Al caminar por la colina, notó a lo lejos humo proveniente de una aldea cercana. En medio del caos, un guardia exclamó: «Sergildas, son demasiados orcos», y suplicó por la protección de la diosa, pero otros soldados exclamaron: «Esto es nuestro fin». Sin embargo,
A pesar de las situaciones abrumadoras, hubo innumerables oportunidades para empuñar su espada, lo que lo dejó ansioso. El líder de los orcos lo notó acercarse y le gritó: «Hey tú, ¿cómo te atreves a invadir mi territorio con pies sucios?». De repente, el protagonista golpeó al monstruo con su espada, destacando los numerosos enemigos que el reino enfrentó durante más de 20 años. Finalmente, conoció a la diosa, quien lo reconoció como el hijo de Wulfric Dragonia, confirmando la verdad en sus palabras. Con calma, presentó una búsqueda para probar su honor en la fe, a la que León humildemente se inclinó y aceptó. Tras trabajar duro durante años, ascendió para convertirse en un caballero santo. Su camino lo llevó a batallas donde se enfrentó a orcos, destrozó duendes y luchó contra un culto maligno. Su valor lo elevó a la posición de caballero de guerra, que le otorgó la autoridad para dirigir a otros caballeros en un conflicto que resultó en la masacre de 700,000 orcos. Independientemente de género o edad, mujeres y niños. Esto lo dejó sintiéndose revitalizado, aunque algo arrepentido por la matanza. Después de 35 años, la venerada figura de Argyn Majesty Lionheart, conocido como el Santo Viviente y el Semidios, falleció mientras León luchaba contra el archidemonio convocado por el Imperio. Aparte de todo eso, necesitaban elegir un caballero santo para convertirse en el sucesor del rey Lionheart, quien murió con honor. En medio de este caos, vemos a León conversando con la diosa preguntando qué debería hacer por ella. La diosa dirigiéndose a él como su amado y honrado caballero. Descendió y lo seleccionó aceptando el cargo porque no podía defraudar a los ciudadanos del reino ni a los soldados que lo seguían. La diosa confió en corazón de León, comprometido a salvaguardar el Santo Grial. Así ascendió a Gran Duque de Dragonia y rey del reino de Lionheart. Durante más de 80 años, numerosos eventos significativos dieron forma a su historia. Las principales guerras contra los orcos, la evolución de un peculiar duende jorobado en un archidemonio, y el caos creado por el Imperio. Un guardia alertó a León, llamándolo «Su Majestad», sobre los magos oscuros del Imperio que reanudaban experimentos desafiando la autoridad divina. Indignado, León condenó sus acciones, considerándolas un desafío tonto a la orden divina. Convocó una reunión de caballeros, convencido de que extender derechos a los indignos era un grave error y contemplando la idea de conquistarlos. Después de 96 años, el Imperio cruzó una línea fundamental. Un orco, con tono agresivo, ofreció 3 millones de ofrendas vivas, suplicando desesperadamente. El emperador, que una vez temió la muerte, terminó trágicamente con su vida junto con 3 millones de ciudadanos de la capital y así invocó al Señor del Caos en la capital. León reunió a sus caballeros y desenvainó su espada sagrada, aún marcada por las batallas del año anterior. Ordenó avanzar hacia el Imperio. A pesar de sus esfuerzos, el mundo se desmoronó, contrariamente a sus deseos más profundos. León intentó conquistar la oscuridad con la pureza que resonaba a través de la tierra, pero no pudo detener su avance. Un guardia se dirigió a él como Lord León, y León respondió reconociendo al señor Aren y honrando la muerte honorable de su padre, diciendo que murió con honor y se unió a la fiesta de los dioses. León reunió a todas las tropas, instándolas a observar la escena. Notó el miedo tembloroso en sus camaradas, el inquietante sonido de villanos resonando en la tierra, y la visión desgarradora de mujeres consolando a sus hijos que lloraban. Soportando en silencio su dolor. León gritó y se enfureció,
clamando contra los villanos que habían desgarrado a sus seres queridos y observado a los caballeros esforzándose por sembrar semillas de esperanza en una tierra empapada en sangre. En busca de orientación, León apeló a la diosa, cuestionando qué debía hacer. La diosa le aseguró su inquebrantable presencia, declarando su compromiso de permanecer a su lado hasta el final. Se dirigió a él como su amado y honrado caballero. En un clamor resonante por Lionheart, todas las tropas cargaron en la batalla que marcó la culminación del conflicto final contra miles de millones de demonios que caminaban por la tierra. Los esclavos bárbaros fueron utilizados sin piedad como escudos humanos, mientras que los caballeros civiles, armados con lanzas y escudos, encontraron una muerte honorable junto a los caballeros gloriosos que representaban a todos los dioses y templos sagrados. León se quedó solo, enfrentando y venciendo a los demonios, acabando con innumerables señores demonios y dragones. Demostró el poder de la Noche Santa contra esos viles adversarios. Pasaron 217 años, y aún así, el invierno interminable persistió en 231, 234 y 256 años después de la batalla. León destruyó la última puerta demoníaca que quedaba, dejándolos sin ningún lugar al que escapar. Gritando furiosamente a los siervos del mal, los condenó a permanecer atrapados en este mundo conmigo, prometiendo exterminar a todos. No era él quien se quedó atascado, eran esos demonios que estaban atrapados en este reino con él. A pesar de que habían pasado 300 años, León lanzó un golpe final al archidemonio y apareció un portal azul. Una voz preguntó a Harry ¿estás bien? Al presenciar cómo el hombre derrotó al archidemonio con un solo golpe. León salió del portal, diciéndole al archidemonio muerto levántate y sigue luchando, reconociendo que ahora no era el momento de vacilar. Cuando Harry preguntó acerca de la identidad de León, él, parado desnudo en un aura amarilla brillante, respondió con una voz profunda y resonante, diciendo soy el rey Lionheart, el caballero de los gloriosos caballeros y el albacea de la voluntad sagrada del templo. Esto sorprendió a Harry y a su amigo. Habían pasado 3 siglos desde que él encontró a los terrícolas, marcando el regreso de la noche oscura. Una notificación apareció en la pantalla indicando que León había derrotado a todos los demonios en la puerta misteriosa. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus opiniones y sugerencias.